Hablar de los niveles de la investigación desde el enfoque empírico-analítico implica hablar del planteamiento del problema. ¿Por qué implica hablar del planteamiento del problema? Porque desde el mismo planteamiento del problema se precisa o se empieza a visorar el alcance o el nivel que va a tener esa investigación. Entonces, acabo de denunciar algo clave. Cuando estamos hablando entonces de ese nivel de investigación, ya estamos diciendo que desde ese mismo planteamiento del problema podemos establecer ese nivel de investigación. Y cuando estamos hablando de ese nivel de investigación, estamos haciendo alusión al alcance en términos del conocimiento que se va a generar, va a tener esa investigación. Constantemente, el investigador, cuando se está planteando un problema, siempre está preguntándose y cuestionándose hasta dónde es posible que llegue su estudio. Por eso cuando nosotros estamos hablando del nivel de una investigación, estamos hablando del nivel de profundidad del conocimiento que generará el resolver ese problema que nosotros nos planteamos. Según el nivel o el tipo de estudio, porque al nivel de estudio también se le puede decir alcance en términos de conocimiento que va a tener esa investigación, o se le puede decir también tipo de estudio, será la estrategia que vaya a utilizar el investigador para poder resolverlo. Entonces, dependiendo del nivel, dependiendo del tipo, dependiendo del alcance en términos de conocimiento que esa investigación va a posibilitar, van a ser las estrategias metódicas y va a ser el plan operativo que va a utilizar ese investigador para poder dar solución a ese problema que se ha planteado. ¿Quién define cuál es el nivel de la investigación? Ustedes estarán pensando, ¿el investigador? Pues no, lo define el mismo planteamiento del problema. O sea, es el mismo planteamiento del problema el que finalmente nos termina mostrando y señalando a nosotros los investigadores cuál es el nivel de la investigación. Y coherente con ese nivel de esa investigación van a hacer ¿qué? Va a ser ese plan operativo o esas estrategias metódicas que tengamos que implementar para dar solución al mismo. Nosotros desde el enfoque empírico-analítico hablamos básicamente de 4 tipos o niveles de estudios. Estamos hablando de los estudios exploratorios, segundo, estudios descriptivos, tercero, estudios relacionales y cuarto, estudios explicativos. De manera rápida vamos a mirar qué son cada uno de estos estudios. Vamos a ver algunas características. Los estudios exploratorios son aquellos estudios o problemas de investigación que han sido poco abordados, son necesarios para llevar una investigación posterior con mayor complejidad. El nivel de conocimiento que generan es superficial, pero se requieren y constituyen el inicio para enriquecer el conocimiento de un fenómeno que tiene pocas o nulas bases teóricas. Los estudios descriptivos por su parte tienen como característica principal indagar cómo es y cómo se presenta un evento, una situación o ese fenómeno pues en particular. Él mide de ese fenómeno uno o más atributos, es caracterizar o la caracterización de las variables o caracterización de un fenómeno en particular. No hay interés en que se relacionen varias partes de ese fenómeno, simplemente el interés es caracterizar. Y pueden llegar inclusive a posibilitar y facilitar predicciones. El tercer tipo de estudio son los estudios relacionales o los estudios correlacionales. Como su nombre lo indica, esos estudios pretenden establecer relaciones
entre variables en un contexto en particular, es decir, de un fenómeno, vamos a mirar, ¿cierto?, cómo se relacionan y cómo se comportan y cuál es la dinámica de una variable con relación a otra variable. Vamos a establecer si se relacionan unas variables. ¿Dónde nosotros establecemos o hacemos esos enunciados? Recordemos, en las hipótesis, ¿cierto? Entonces las hipótesis lo que posibilitan, este nivel lo que posibilita es mirar la relación que existen entre dos o más variables, entre dos o más constructos. Proporcionan los estudios correlacionales, proporcionan un nivel básico de explicación. En los estudios correlacionales, el investigador debe tener especial cuidado con aquello que nosotros enunciamos como variables intervinientes o variables de control. ¿Por qué? Porque no queremos en esos estudios relacionales que la explicación surja, que la explicación o esa correlación se deba a otro tipo de variables que interfieren y no se deba específicamente a la relación entre esas dos variables o esos dos constructos. Entonces, por adelantarnos un poco al tema de las variables, existen dos variables que vamos a relacionar, pero esas variables desde la teoría también sabemos que tienen otras que llamamos intervinientes que pueden llegar a afectar esa relación. Entonces el investigador tiene que controlar aquellas variables intervinientes para que esa relación que yo encuentre o que no encuentre en esas variables se deba realmente a esos constructos o a esas variables y no se deba a esas variables que son intervinientes. Y finalmente los estudios explicativos, como su nombre lo indica, buscan identificar causas y razones. Estos estudios buscan responder al por qué. Buscan entender un fenómeno de estudio, o sea, llegar a una explicación, responden al qué, al cómo y al por qué esas variables están relacionadas. Ya tenemos entonces, y para concluir, 4 tipos de estudios o claridad sobre 4 tipos de estudios o 4 niveles de investigación desde el enfoque empírico-analítico: las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales y las explicativas. Sabemos que el nivel de la investigación está desde el mismo planteamiento del problema. Lo que el investigador quiere resolver ya nos está indicando si el nivel de profundidad de ese conocimiento que se va a generar cuando resuelva ese problema es exploratorio, es descriptivo, es correlacional o es explicativo. Es importante clarificar que desde el enfoque empírico-analítico, dependiendo del nivel de la investigación, también serán el tipo de hipótesis que el investigador se establezca. Cuando estamos hablando de una investigación de tipo exploratorio, no hay hipótesis. Es por eso que muchos investigadores y muchos teóricos desde la metodología de la investigación, específicamente desde la investigación cuantitativa, dicen que difícilmente habrán por excelencia investigaciones exploratorias desde el enfoque empírico-analítico. Entonces muchos reconocen que los niveles de las investigaciones desde este enfoque serán desde descriptivas, correlacionales, hasta explicativas, pero desconocen que pudiera llegar a existir investigaciones exploratorias. ¿Por qué? Porque no es posible en una investigación exploratoria establecer hipótesis. En un estudio descriptivo, las hipótesis ¿cómo serán? Descriptivas. En un estudio correlacional, ¿cómo serán las hipótesis? Correlacionales. Y en un estudio explicativo, ¿cómo serán las hipótesis? Las hipótesis serán explicativas.